Bienvenidos a todos. Hoy vuelvo a traer conmigo a Joaquín. Tiene un canal en YouTube que se llama La Ciencia del Éter. Os animo mucho a seguirlo porque tiene vídeos súper interesantes. De hecho, vamos a empezar por una pregunta que me ha surgido al ver tu último vídeo, Joaquín, que es sobre el sonido. Sí, Comentabas algo muy curioso que yo no lo sabía, y es que decías que con la edad vamos perdiendo la capacidad auditiva, pero ya no solamente cuando eres mayor, sino que incluso en la adolescencia empiezas ya a perder audición y no tienes la misma que la de un niño, y evidentemente, pues un adulto, pues como yo ahora mismo de 25 años, pues no tiene la capacidad auditiva que tiene un adolescente que es mucho mayor que la mía, ¿no? ¿Por qué sucede así esto, es. Joaquín? Bueno, eso es un proceso pues biológico. Cuando uno ya va envejeciendo, supongo que se va deteriorando lo que son lo que se llama las celdas mastoideas, que está aquí detrás del oído, ¿vale? Es lo que hace que esté más aireado o más calcificado. Y entonces cuando lo tienes calcificado, pues entonces la gente está más sorda. Y cuando está bien aireado, pues escuchas bien. Pero bueno, esto con la edad ya de una forma normal uno va perdiendo ciertas frecuencias que a primera vista no son muy audibles. Es decir, no son básicas para la supervivencia, Ujú. sino que son frecuencias muy finas, muy concretas, que cuando eres niño o joven sí eres capaz de percibirlas, pero ya que te vas haciendo adulto ya dejas de escucharlas y ya no te afectan. Ujú. Decías también en el vídeo que el sonido lo captamos no solamente a través del oído, sino prácticamente a través de todo el cuerpo y que afecta a todo el cuerpo, al sistema nervioso, a las células, o sea, afecta a todo. Entonces, no sé si de alguna manera podemos entrenar el cuerpo para captar ciertos sonidos o sentirlos de alguna manera. Sí, 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 así es. De hecho, todo lo que es la piel y lo que hay debajo de la piel, que es lo que es la fascia, es un complejo pues bioeléctrico y también resuena con lo que es el sonido. Afecta a todo el cuerpo. De hecho, a veces el cuerpo lo manifiesta de una forma más temprana que desde el oído. O sea, el oído tiene como un efecto como retardado y el cuerpo lo siente primero. Pues es como si fuera, como si todo el cuerpo, toda la piel humana fuera como un receptor de frecuencias. Y entonces, pues también te puedes sentir como mareado a veces, o con náuseas, o con una sensación rara en el pecho o en el estómago, cuando entras a ciertos lugares que tienen una vibración, vamos a decir, poco sana, y entonces, pues el cuerpo lo manifiesta de esta forma. A lo mejor vas en no sé, a una catedral, a un sitio en ruinas o a un sitio del monte o a un lugar de la ciudad y siempre que vas allá pues te sientes mal, me duele la cabeza, me siento incómodo, me siento como más apagado, a veces hasta con náuseas y es la vibración del lugar que está ahí, que no está limpia, ya sea por una cosa natural o algo artificial por la gente que vive ahí o por algún suceso que hubo en el pasado que marcó mucho ese lugar, que cuando vas allá ya lo sientes en el cuerpo y es una vibración, una frecuencia que está como sonando constantemente, aunque tú no la oigas, pero el cuerpo sí la percibe. Ujú. Comentabas en el vídeo también que hay sonidos que nos equilibran y otros que nos desequilibran. Te quiero preguntar, Joaquín, si es posible enfermar por sonidos que no escuchamos. Sí, sí, correcto. Sí, sí, sí se puede. Hay frecuencias que son muy nocivas para el cuerpo. Depende, o sea, todos los cuerpos no son iguales. Y a lo mejor hay una persona que a lo mejor es como más inmune a cierto rango de frecuencias y otra más sensible, ¿no? Cada uno tiene su rango de sensibilidad. Pero sí, cuando superas ese rango de sensibilidad, sí te puede enfermar, tumbar completamente en la cama y manifestarse en distintas molestias o enfermedades simplemente por una frecuencia tóxica que esté ahí, ya sea porque te la hayan inducido artificialmente o porque de forma natural en ese lugar esté ahí. Ujú. Es casi como la radiación, porque la radiación también es una frecuencia, pero a un extremo más exagerado, ¿no? Pero más o menos para que se entienda, más o menos es así. Vale, y una pregunta, porque tú te dedicas a trabajar con sonidos escalares, que quiero también que explique, que recuerdes un poco qué es, que ya lo hablamos en la primera entrevista, pero quiero que lo recuerdes.
Y que me expliques también cómo diferenciar entre esos sonidos que nos pueden equilibrar y los que nos desequilibran. Los sonidos escalares ya los hice hace como 8 años o 9 años, o sea, hace ya de un tiempo, eh, mm, fruto pues de la curiosidad que tenía yo de hacerme unos sonidos para mí, para despertar más lo que es la conciencia, y entonces pues lo hice con una técnica de mezclar pues características opuestas en el sonido para ver ese choque, ¿no? Y entonces ahí los hice y tuvo buenos resultados, aún los tiene. Y luego recientemente, pues entonces decidí pues afinar un poquito más el efecto de estos sonidos y le añadí una serie de capas, una serie de tonos, una serie de variaciones que es la misma tonadilla de los sonidos, pero sí se nota que están trabajados como que tienen varias capas de frecuencias en ese mismo sonido base que hice originalmente y uno está afinado para que te dé como más empuje, energía, más activación de la mente, para que estés más fresco, que tengas más entendimiento, que tengas más memoria, que tengas más capacidad de acción y reacción de forma inmediata ante eventos que te pasen durante el día. Y luego el otro sonido, que es el de calma sensorial, ese es más bien para relajarte, para escucharlo más como al final del día, después de todo el ritmo de trabajo que hayas tenido, es para bajar ya más a la frecuencia, la calma, todo, o para las personas que son hipersensibles sensorialmente, que ya de por sí son demasiado sensibles, también este sonido les va bien para que se adapten mejor al entorno y no les sea tan agresivo y así puedas dormir plácidamente y también te puede provocar unos sueños pues como más vívidos. A veces, en ocasiones, pueden ser lúcidos, no siempre. Todo depende de la frecuencia que lo hayas escuchado, ¿no? Ujú. Y cómo diferenciar entre sonidos que nos equilibran y sonidos que nos desequilibran. Bueno, básicamente pues en cómo te siente el cuerpo, porque si tú te sientes bien con una frecuencia, esa frecuencia pues lógicamente te va a sentir bien. Si tú ya te sientes como molesto, enojado, con algún tipo como de incluso dolor de cabeza, desorientación, sobre todo desorientación, es lo que más, digamos que fija más una frecuencia que no te beneficia. Es la desorientación. Y luego, a todo lo contrario, una frecuencia que te favorece, pues tienes como más claridad mental. Al principio, a veces hay sonidos o frecuencias que son para ajustar o arreglar cosas, que sea a lo mejor ese desequilibrio los puedes sentir al inicio a lo mejor los 2 o 3 primeros días hasta que se acabe de ajustar en la mente y luego ya lo sientes bien. Pero si ya de por sí eso no cambia, que siempre te sientes mal, que no te sienta bien en el cuerpo, pues esa frecuencia de plano pues no te favorece nada. ¿Tú dirías que hay determinados gobiernos que utilizan a veces el sonido? Bueno, es que yo he escuchado desde mil cosas, ¿no? Desde que la televisión emite como un sonido que no podemos escuchar, pero que está ahí y que nos afecta al cuerpo. ¿Tú eso lo ves viable? ¿Eso es posible que lo hagan? Sí, 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 sí es posible. Hay frecuencias que son inaudibles, pero que afectan, ya sea para que tú prestes más atención, para que estés como clavado ahí, o otras frecuencias para todo lo contrario, para causarte como más confusión y seas como más manipulable, por decirlo de alguna forma, o más influenciable para que esa frecuencia pues te capte más y seas como algo más hipnótico. Ujú, Eso todo hay frecuencias que son hipnóticas, que no son audibles, porque si son audibles entonces ya no funcionan, tienen que ser inaudibles para que tengan el efecto deseado y entonces ahí pues claro, la gente pues no lo siente, no lo nota. Y toda la televisión o incluso la radio pues ya sabemos que emiten frecuencias. También se pueden poner capas de frecuencias en este tipo de medios, alguien que sepa,
para poder influenciar a determinada población, a determinada gente, o depende si es infrasonido o ultrasonido, porque hay que diferenciarlo, ¿no? Para el infrasonido es para unas cosas y el ultrasonido es para otras cosas, y entonces depende el objetivo que tengas, se utiliza uno u otro. Ujú. ¿Y cómo detectarlos? Porque muchas veces, claro, tú estás viendo la televisión y dices: "Oye, ¿estarán emitiendo algo?". Pues todo eso, ¿cómo lo podemos o cómo podemos protegernos también de eso? Bueno, a ver, una forma de proteger sobre eso es con los sonidos que yo creé, que te ayudan a tener lo que se llama coherencia, que la coherencia es tener como ese orden o equilibrio en la mente y en el cuerpo que impide que seas como alterado o hackeado o como lo quieras llamar, ¿no? Que te estés como centrado. Y entonces, pues te haces como un poco como inmune a este tipo como de frecuencias ajenas que te puedan alterar la conciencia, la conducta o el pensamiento. ¿Sabes cuándo empecé a flipar con el tema de los sonidos, Joaquín? Leí un libro de Pedro Baños, que seguro que lo conoces, del dominio mental y que él era militar, trabajaba en la contrainteligencia europea y decía que se habían utilizado en varias manifestaciones armas sónicas para Ujú. disolver las manifestaciones en países del norte de Europa y que en España también se ha llegado a hacer en algún caso. Pero y te decía los casos exactos y todo, o sea, que se están utilizando el sonido como arma, ya no solo en guerras, sino contra nosotros los propios ciudadanos. Y me pareció súper fuerte saber eso. Sí, también es contra disuasión. Por ejemplo, bueno, es sabido, hay países como Japón, por ejemplo, que a lo mejor no quieren que vayan a determinadas zonas, tiendas o centros comerciales, o a lo mejor estacionamientos donde se reúnen para hacer sus reuniones y no les interesa que se reúnan ahí, pues ahí ponen esas frecuencias que saben que tienen un rango de edad concreto, y saben que solamente a la gente de esa edad les va a, por ejemplo, a influir, y entonces, sin que ellos se den cuenta, se alejan de ahí porque no se sienten cómodos en esa zona. No saben explicar por qué, pero ahí de repente como que te dan ganas de irte. Y entonces, pues para mantener pues la zona pues alejada de cierta gente que a lo mejor pues el dueño del edificio o de la zona no le interesa que haya determinada gente, y lo pone ahí. En manifestaciones también, pero en manifestaciones ahí el sonido es más evidente, ahí sí es más audible, y sí, por ejemplo, ponen frecuencias como muy agudas que molestan, y entonces esa molestia hace que te alejes de ahí. Eso sí se ha hecho en diferentes países, que ponen como una especie como de altavoces grandes y emiten ese sonido más focalizado, porque el ultrasonido, que es a partir de 20.000 hercios para arriba, es fácil de dirigir y direccionar, ¿no? Y el infrasonido no, el infrasonido no apunta tan fino. Si lo pones, afecta a una zona en global y no a un punto concreto. O sea, cuando es alta frecuencia sí se puede afinar en un punto, y cuando es baja frecuencia afecta a un campo general. Ujú. Me parece un mundo muy, que no me llama la atención introducirme en él, pero porque, claro, el sonido no es algo que pueda yo detectar muchas veces y digo, Mm. me cachi, porque además no estoy medio sordo, pero casi. Y hay muchos sonidos que no los capto y digo, qué rabia. Y me da rabia también saber que están ahí, ¿no? Por ejemplo, las ondas y no las podemos ver. Como todo aquello que no puedo captar a través de los sentidos me da un poco de rabia, ¿sabes? De que no puedo detectarlo. ¿Se puede entrenar para adquirir mayor capacidad para escuchar este tipo de sonidos? A través, por ejemplo, de la meditación. La meditación, el silencio, la calma sí ayuda a estar como más atento, y esta atención te hace pues ser más, mm, como que más el oído se hace más fino a la hora de escuchar cosas que cuando no estabas atento no te dabas cuenta que estaban ahí, y entonces sí. Pero bueno, también un efecto físico que tú puedes notar que algo no anda bien es la tinitis, esos pitidos que tienes en Mm, el oído. Hay unos concretos que sí pueden ser como un indicio de que hay una frecuencia pues que
no te conviene o es perjudicial para ti. Y a lo mejor te alejas de la zona y ya lo dejas de escuchar. Ujú. Me ha pasado desde que empecé a meditar que cada vez me apetece menos escuchar música. Es algo raro, porque yo antes Mm. me ponía música para todo, para entrenar, para dibujar, para lo que sea. Y ahora casi nunca me apetece ponerme música en ningún momento. ¿Esto es normal? ¿Que cada vez te entren cada vez menos Sí, ganas de sí, sí, escuchar es música? normal porque tu mente al estar más fresca necesita menos ruido mental. Y entonces la música, ¿qué hace? Te distrae. Te puede motivar al hacer ejercicio, pero a la vez te distrae. Y entonces no te centras en ti mismo. Y entonces cuando logras eliminar la música y centrarte en ti, entonces ya tu cuerpo o tu mente no la necesita y puedes estar completamente concentrado sin ningún tipo de motivación acústica para hacer tu trabajo, tu estudio y a la vez tu mente está atenta alrededor, como no en modo alerta, estrés, pero sí como más perceptivo de lo que hay alrededor. Porque si está en modo alerta o estrés, eso también es malo, porque entonces como que hay como una especie como de sobrecarga sensorial y entonces esa sobrecarga pues al final te termina como agotando y a la larga enfermando, ¿no? Es por eso están los sonidos de calma sensorial para la gente que está como muy siempre con miedos, con muchas preocupaciones, también como muy alerta y entonces pues necesita bajar un poco el ritmo, bajar un poco la frecuencia mental para que eso pues se disuelva y pueda centrarse más en el mismo. ¿Y tú ves eso como algo inmediato? Porque, no sé, yo ahora me imagino en una situación de estas en las que me pone algo muy tranquilo y muy tal, me relajo al instante. Yo creo que a mí me costaría, ¿eh? Pero te pregunto. No, no, no. O sea, cuando son sonidos hechos a adrede para una función concreta, te ayudan al momento que lo estás escuchando. Luego, cuando ya tienes como una rutina que ya lo escuchas, pues, no sé, 3 veces por semana o a lo mejor a diario, entonces eso ya crea como una rutina y entonces tu mente ya queda como en ese, digamos, como en ese filtro, como de atención o de calma, depende de lo que tú quieras. Pero los que están hechos adrede para solucionar un problema, por ejemplo, de estrés, de miedo, de pánico, etcétera, no, actúan al momento. ¿Y los sonidos escalares también? ¿O como recomiendas tú muchas veces sí que escucharlos de forma muy continuada y tener como una rutina? Los dos nuevos sí tienen un efecto inmediato en el momento que lo escuchas, pero necesitas prolongarlo durante unos días, tener una frecuencia de escucharlos para que se mantenga en el cuerpo, ¿no? Pero en el momento que lo escuchas ya lo sientes. En los primeros, en los antiguos que solo ponía sonidos escalares, en algunas personas el efecto era muy rápido y en otras tardaba un poquito más. Por eso al final decidí afinarlos un poquito para que tuviesen ese efecto pues deseado de una forma más rápida. Y otros sonidos que estoy trabajando en ellos, que ya he comentado antes, que próximamente trae un nuevo proyecto de los sonidos, que ya tengo casi acabado, pero me falta afinar algunas cosas y entonces ya los presentaré con un paquete de sonidos más extensos y una forma nueva de escucharlos. Y la pregunta del millón es, ¿por qué esto no se utiliza en el sistema sanitario oficial? Si funciona los sonidos, ¿es porque quizás no se ha presentado como pruebas suficientes para que se acepte o porque no tiene costo o por qué? Pues la verdad que es un enigma porque es bien sabido tanto por la medicina como por la ciencia de que el sonido pues puede afectar de una forma muy buena como puede afectar de una forma muy mala porque los primeros que utilizan los sonidos pues es en la publicidad y se sabe que funciona porque si no, no lo harían porque ahí si no funciona pues no cobras. Así que funciona porque funciona. Entonces, pues, y también en el ámbito médico, pues también funciona. Entonces, tienes que ir como a lugares alternativos donde trabajen con el sonido, donde hagan sonoterapia o musicoterapia. A lo mejor está en el ámbito más de la psicología.
más que de la medicina, pero por algún motivo no se acaba como de fusionar y son como especialidades casi de la psicología donde trabajan más con el sonido. Ujú. Entonces, ¿tú te gustaría que formara parte del sistema sanitario oficial? Porque es verdad que tú tienes tus propios sonidos escalares. ¿Eso de alguna manera lo pueden utilizar otras personas o solamente tú? No, no, están a disposición pública, están en distintas plataformas de música que la gente los puede escuchar. Simplemente tienes que suscribir, por ejemplo, no sé, en Amazon Music o en YouTube Music o en Spotify o en Apple Music. Hay, no sé, hay como veintitantas plataformas de música y en todas la que más te guste te suscribes y aparte de la música que ofrecen ahí también están mis sonidos, ¿no? Y ahí simplemente en el buscador pones sonidos escalares, tal cual, y ahí te salen los tres que hay ahora actualmente, que son los sonidos escalares de toda la vida, luego y los nuevos, que es el Aurora Gate y el TEA Calma Sense. Ahí encontrarás los tres en todas estas plataformas. Mm. Yo había escuchado que todo emite un sonido, incluso, por ejemplo, una piedra o cualquier cosa inerte también tiene como su propio sonido y lo emite. ¿Cómo es posible detectar eso? ¿Eso tienen máquinas especiales o cómo funciona eso? Bueno, hay experimentos para escuchar la vibración, la frecuencia que tienen los árboles o las plantas. De esto han habido varios vídeos en Instagram o en YouTube de gente que pone estos como detectores o altavoces, unas piezas en determinadas plantas y ahí pueden escuchar como una frecuencia, un sonido que emite pues esa planta, ese árbol. En piedras también lo emiten, pero el experimento no ha llegado tan lejos. De momento solo es audible en las plantas, pero por supuesto las piedras, al ser también piezoeléctricas, también tienen su campo vibratorio, su campo eléctrico y por supuesto que la emiten, aunque no sea audible, emiten esa frecuencia. Y cuando dice... Y aparte de... No, dime, Sí, perdón. sí, y luego también cómo están colocadas, ¿no? Porque la disposición depende de dónde estén colocadas, si depende si están en un campo pues más geométrico o más desordenado. Todo tiene como una estructura o una arquitectura para que funcione de una forma correcta. Como si fuera, por ejemplo, los dólmenes que son tan grandes que se ven en distintas partes como de Europa o de distintas partes del mundo son como si fueran como una acupuntura terrestre, de poner como agujitas en el cuerpo, pues en vez de poner agujitas ponen piedras enormes en determinados lugares geográficos para, digamos que, exaltar o aprovechar ciertas líneas de energía que están ahí para que tú te puedas beneficiar de ellas. Qué fuerte, nunca lo había visto así, claro, son como puntos, todos los monumentos megalíticos, incluso, por ejemplo, las pirámides que se han encontrado en todas las partes del mundo, se ponen en sitio, Sí, me sí. imagino, con una energía concentrada allí y sirven siempre todos esos, como has dicho, para extraer energía de la Tierra o para qué sirven todos estos monumentos tan grandes. No es que te den energía, simplemente te canalizan como que adecúan el campo que está ahí para que tú seas más perceptivo y puedas aprovechar como esta amplificación como del campo vibracional para el objetivo que tú te hayas propuesto. Es como un amplificador, preparan el espacio para que sea más perceptible. Ujú. Y hoy en día muchas construcciones a la gente está buscando como sitio donde energéticamente sea adecuado construir algo así. ¿Tú ves que las ciudades hoy en día están teniendo en cuenta eso del lugar específico en el que se debería construir? ¿Y conscientemente construimos en esos sitios? ¿O de alguna manera nos saltamos como esa regla o esa ley que deberíamos construir ahí y no lo hacemos? En Occidente y América mayormente no. Esto se hace más en Asia. Entonces la ciencia que utiliza eso pues es la geomancia o el Feng Shui que trata pues de cómo ubicar la casa en la dirección correcta, en el lugar correcto, en función de las características de las personas que vayan a habitarlo allá. Porque cada persona tiene como una energía
interpreta, que esos ahí tienen su sistema a través del calendario chino, de su horóscopo, y en función de la persona, en función de lo que quiere potenciar, si es salud o que el negocio le vaya bien o lo que sea, pues entonces tienen como una orientación de ese edificio, esa casa, o preparan el interior de la casa para que ese objetivo quede como más exaltado para poderlo aprovechar. Pero eso sí, en China, Japón, Malasia, Corea, en estos lugares sí se hace de una forma regular y bien, y digamos que bien organizada y de forma oficial. La gente está bien concienciada en eso. En Europa sí hay intentos de que suceda así, pero la gente está como más cerrada porque aún no lo acaba de creer. Entonces, pues bueno, sí sí se puede en Europa, sí se puede en América, pero no están lo suficientemente abiertos para que hagan caso a esas personas que trabajan en eso. Pero me parece muy curioso porque es algo como que puedes notar en el cuerpo, o sea que tampoco creo que haya que tener una evidencia como científica para darte cuenta de eso, ¿no? Sí, sí, porque el efecto se ve más o menos rápido. Pueden tardar semanas o meses en asentarse ese cambio de energía que has hecho en esa casa o en esa vivienda. No es de un día para otro, pero sí se nota el asentamiento a veces en cuestión de semanas y en algunos casos puede tardar 2, 3 meses, pero a veces en semanas ya es suficiente como para que se empiece a ver y se empiece a notar ese cambio energético. También depende de lo que tengas tú alrededor, ¿no? Pero se trata de una forma más focalizada en función para que le beneficie a la persona ahí interesada. Cuando la sociedad está más abierta a esto, entonces se hace de una forma más generalizada de que todo ese barrio o toda esa ciudad pues se construye de una forma armónica para que todos vivan bien ahí, ¿no? Pero como no es así en la mayoría de los países, pues se hace de una forma como muy localizada que solo esa persona que sabe que eso le funciona, pues entonces va dedicada a esa persona. Ujú. Tesla ya dijo que para comprender el mundo había que entenderlo en forma de vibración y de qué más dijo, de Es onda, sonido, vibración. vibración, frecuencia. Claro, de todo eso, pues ya podría habernos dado, o el creador o Dios, la capacidad de captar todas esas cosas, porque es verdad que necesitamos máquinas para ello. Sí, sí, no hace falta tanta máquina. Bueno, cuando uno no es capaz de hacerlo por sí mismo, pues sí, pues están las máquinas, están por los equipos de sonido, etcétera. Pero cuando uno pues está como bien entrenado o bien, digamos, educado desde niño hasta adulto, pues su cuerpo, su campo energético ya está como entrenado y dispuesto o abierto a ese tipo de cosas y no necesita de nada más. Pero lógicamente no todo el mundo ha tenido esta educación y entonces pues sí se necesitan como de prótesis, por llamarlo de alguna forma, que son pues a través de sonidos o a través de máquinas para poder equilibrar esta energía, ya sea en tu casa o en tu cuerpo, porque no hay como esa cultura vibracional en el lugar donde vives. Ujú, Y tienes que hacértelo pues tú mismo. ujú. Había escuchado que los órganos enfermaban cuando, bueno, cuando enferman, emiten como una vibración, un sonido diferente al que suelen emitir. Y te quiero preguntar si hay sonidos específicos para reordenar cada órgano, para equilibrar cada órgano. Hay tonos y frecuencias, hay lo que es el tono y lo que es la frecuencia, y es la combinación de ambas cosas para, digamos, calibrar para un propósito concreto. Se puede hacer de todo, para la vista, la mente, el estómago, los huesos, para todo este tipo de cosas hay tonos, frecuencias para poderlo equilibrar. Hay como una serie como de listado con el equipo apropiado. No solo escuchar la frecuencia, sino es también como el tono, el volumen. Hay una serie de como de parámetros que se tienen que ajustar para que vaya bien. Ujú. Y me parece muy curioso, ¿tú cómo lo descubres? ¿Cómo funciona para cada cosa? ¿Lo pruebas en ti mismo primero? Y claro, lo mismo hay, a ver, hay como una ciencia, hay como un método, ¿no?
que ya está estudiado, que te dice pues el efecto de las frecuencias, el efecto de los tonos. Los que trabajan, por ejemplo, en sonido, los ingenieros de sonido, los técnicos de sonido, Mm, saben muy bien cómo funciona determinadas frecuencias. Los que han estudiado música, por ejemplo, también lo saben. También saben que determinados como tonos, por ejemplo, para hacer una melodía, que son como que provocan como más melancolía, otros tonos provocan más energía. Son como expertos para manipular el campo emocional a través de la música y eso se estudia. Bueno, quien estudie música sabrá perfectamente que eso ya está bien estudiado y saben que si tú haces una música para un propósito, saben cómo hacerlo. Y a través de la guitarra, a través del teclado, a través de la entonación de la voz, saben cómo manipular emocionalmente a la persona para que sienta esa vibración. mm. Qué peligroso, ¿eh? A mí me pasa también que veo a lo mejor alguna serie de japonesa, tipo anime o así, y el opening ya te despierta un montón de emociones y te, Sí, como tú dices, te da como nostalgia o melancolía o algo de eso y lo consigues muy bien. sí, todo esto está estudiado, ya lleva tiempo que está estudiado y los que se dedican profesionalmente al sonido o la música saben perfectamente cómo hacerlo. O sea que los productores de música de las canciones que tienen un montón de éxito, todos ellos conocen perfectamente cómo tiene que ser la canción para que tenga éxito y todo eso, ¿no? Exactamente, y cómo en la grabación poner los tonos adecuados para que sea más pegadizo o pegue más. Lógicamente, la productora que tenga más presupuesto, pues lo hará mejor que la que tenga menos, porque todo se necesita de una serie de profesionales para que te lo vayan afinando, pero en definitiva es así. Ujú. Y también El campo de la música es el campo de la manipulación emocional, ya sea para ponerte todo esto ya está programado. Sí, totalmente, Joaquín. En la música es el campo de la manipulación emocional y con eso hay que tener mucho cuidado. O sea, para defendernos también de eso, como decías, la coherencia y intentar mantenerla, porque y también intentar evitar escuchar ese tipo de música, porque es cierto que yo veo a algunos amigos que les gusta mucho el tecno duro o la música electrónica y la escuchan mucho. Y a mí eso antes, pues bueno, no me afectaba tanto, pero ahora es verdad que me desequilibra un montonazo. Sí. Incluso la gente que se dedica a la musicoterapia, pues también ha encontrado que determinados tonos de la música clásica, ya sea de Beethoven, de Bach, etcétera, han encontrado que músicas concretas pues afectan más al estómago, afectan más al corazón, afectan más a la memoria. O sea, han conseguido detectar qué canción o qué música o qué melodía de la música clásica va bien para el cuerpo. ¿Y tú haces sonidos específicos para a lo mejor algún paciente que te acude diciendo: "Oye, Joaquín, tengo este problema", y le haces un sonido específico para él? No, estoy haciendo una serie como de paquete de sonidos, no para que yo personalmente me dedique como para dar terapia, sino para que la gente los pueda descargar o los pueda aprovechar para que se los dé él mismo. O sea, yo como doy como unas instrucciones, esto te va bien para esto y así lo puedes escuchar. Este es el proyecto que más adelante voy a hacer con los sonidos, que próximamente presentaré, que lo tengo aún a medias y me falta acabarlo como de encajar para poderlo ofrecer. ¿Y cómo se relaciona el sonido con el éter? Ya que tu canal se llama La Ciencia del Éter. Bueno, mira, es que lo que es el éter, energía escalar, la energía vital, tiene una propiedad curiosa y es que se transmite de forma longitudinal. Y entonces, pues el sonido es la forma más pura de transmisión longitudinal. Es decir, que si tú empujas algo hacia adelante, pues la energía o las ondas siguen yendo hacia adelante, ¿no? Esto es longitudinal. Y el sonido de todo el espectro electromagnético que hay, sea de microondas, radio, rayos X, rayos cósmicos, etcétera, todos son transversales. Es decir, como que si tú, por ejemplo, tiras una piedra en un estanque, ves que se hunde la piedra, pero se forman unas ondas transversales a los lados, que van en dirección
opuesta a donde va la piedra, ¿no? Mm, Eso es algo transversal. Entonces, la energía electromagnética, por naturaleza, es transversal y entonces a la larga pues te va perjudicando el cuerpo. Pero cuando logras eliminar ese factor transversal para que sea longitudinal, entonces es cuando tienes ese beneficio. Por eso la voz, por eso el sonido tiene tanto poder, tiene tanto efecto, porque no ocupas hacer nada, porque ya de forma natural ya se transmite de forma longitudinal y puedes influir a la gente con tu voz, mm, con tu tono, con tus cuerdas vocales, ya sea con una canción, con un discurso, con unas palabras, ya sea las mismas palabras que puede tener una madre con su hijo para calmarle un dolor, para que se calme, cuando lo abraza y le dice, pues, hola cariño, no te preocupes, que no pasa nada. La voz de la madre también cura y sigue siendo la voz, sigue siendo la vibración materna que sana, ¿no? A ese hijo. Pues con la voz se pueden hacer muchísimas cosas. El sonido, también, como la voz también es un sonido, pues también tiene esa capacidad. Es, digamos que un instrumento, una herramienta muy poderosa, más que la gente se puede pensar mm. y está al alcance de todos. Sí, es muy curioso porque el tema de la voz de cada uno personal, a mí me ha pasado de estar escuchando a lo mejor algún documental en la televisión de una persona y mis padres decir, pues yo no soporto esa voz, no sé cómo te puede gustar esa voz y a mí a lo mejor no me desagrada, ¿sabes? Esa voz. Es curioso también la tolerancia a ciertos tonos de voz y otros que no. De hecho, hay hay tonos de voz que a mí me gustan, otros que no, y eso no sé de qué va en función si del oído, del propio sonido de la persona, ¿por qué nos gustan unos No, sonidos y otros no? nos va de la propia vibración de la persona, o sea, también la naturaleza genética de cada uno es muy individual y tú puedes ser más perceptivo o más receptivo a determinadas frecuencias que a otras, ¿no? Y eso pues se nota pues por ejemplo, como en la voz de, por ejemplo, una voz radiofónica o una voz estridente, pues entonces pues puede ser más agradable o más desagradable para la audiencia, ¿no? Entonces, pues hay personas que les gustará, por ejemplo, un tipo de cantante u otro en función de la voz que tiene, o a lo mejor que tenga mucho éxito, pero a ti esa voz no te gusta, y pues ya puede vender miles de churros que a mí esa voz no me entra, ¿no? Pues, y a otros, pues sí, pues les encanta. Pues cada persona es individual y acepta más una vibración de voz que otra. Y te hago la siguiente pregunta y ahora te explico por qué te hago esta pregunta. ¿El sonido se puede mover a través del vacío? Y te hago esta pregunta porque yo he escuchado que si tú coges todo el vacío del mundo y lo quitas, se queda toda la materia cabría de la Tierra en un terrón de azúcar o en un garbanzo, no me acuerdo, pero bueno, era en un tamaño muy pequeño. Si tú quitas todo el vacío que hay en medio, ¿no? Que es el 80% del universo. Entonces, ¿el sonido se mueve a través de ese vacío? Las frecuencias se pueden mover a través de ese vacío. Otra cosa es que tú las puedes escuchar. En el vacío tú no puedes escuchar nada. Tu anatomía, tu naturaleza no te permite escucharlas. Otra cosa es que te pueden afectar o no te pueden afectar, pero tú no lo puedes escuchar. ¿Y el pensamiento emite sonido? El pensamiento emite frecuencias que se transforma en sonido cuando tus oídos pueden percibirlo, pero emite frecuencias. Entonces, por ejemplo, las frecuencias cerebrales son de una frecuencia muy baja, que van desde 1 hercio hasta 40 hercios. Y 40 hercios nadie lo escucha, es una frecuencia inaudible. Entonces, desde lo más relajante, que va de 1 a 5 hercios, luego ya un poco más atento hasta los 15 hercios, luego ya hasta los 20 o 30 hercios, cuando ya estás como más atento, ¿no? Por eso, por ejemplo, cuando se utilizan pues frecuencias para favorecer el estudio y que estés más atento, pues se potencia más pues, frecuencias que tengas entre 40 y 50 hercios para que tu mente como que esté más atenta, ¿no? Un ejemplo. Por ejemplo, para un estado Z o un estado pues alfa, para que estés como más relajadito. Entonces vas bajando la frecuencia y el tono para provocar que esa vibración pues calme más la mente.
aunque la mente, el cerebro, emite muchas frecuencias al mismo tiempo. O sea, a lo mejor esta parte del cerebro está emitiendo, no sé, 50 Hz y a lo mejor la que tienes más atrás está en reposo y a lo mejor no pasa de 5, ¿no? Cada zona del cerebro está emitiendo distintas frecuencias al mismo tiempo, al igual que tu cuerpo. Nada más que hay una frecuencia que a lo mejor a determinadas horas del día es más dominante y más fuerte en función de lo que estás haciendo. Si tú te pones a estudiar, pues lógicamente se activará más esa parte del cerebro que es la del estudio y entonces se pondrá más evidente la frecuencia adecuada para estudiar. El mismo cuerpo te la va a provocar. Cuando tú te quieres relajar y no puedes porque tienes mucho estrés de todo el día, que tienes sueño, pero la mente no descansa y no duerme, entonces necesitas inducirte el sueño con una frecuencia, con un tono muy, muy bajo para calmar ese estrés sensorial y luego te pueda facilitar el sueño. Ujú. A mí me alucina las personas que viven en pisos en los centros de las ciudades que están todo el día escuchando ambulancias y coches pasar y todo eso, y conscientemente eso te afecta mientras duermes. Sí, sí, claro, claro. Esta gente vive en un estrés constante. El cuerpo se puede acostumbrar y te puedes dormir, pero el estrés está ahí y a la larga te va pasando factura. O sea, no es saludable vivir en un entorno constantemente ruidoso, con luces, sonidos, que si ahora fiesta aquí, que si fiesta allá, que si luces de sirenas. O sea, tienes como una sobrecarga sensorial que esto a la larga te enferma. Mm. Es que vamos, yo ahora mismo pienso en la gente que vive cerca de los campos de fútbol, de sitios donde se hacen conciertos y todo eso les llega y les afecta, claro. Sí, sí, claro, por eso bueno, normalmente en las ciudades hay leyes de lo que es la contaminación acústica por ejemplo, Mm, en principio, no puedes pasar de determinados hertz o determinados decibelios. Si vives alrededor de un hospital, pues los que viven ahí no pueden hacer determinados ruidos, al menos eso mm, está legislado, que es así. Por eso, en los hospitales modernos, siempre se construyen en zonas un poco a las afueras de la ciudad. Si te fijas, los hospitales antiguos, que a lo mejor tienen más de 100 años, están en el centro de la ciudad, con construcciones pues, más antiguas, de piedra, porque no se tenía pues, en cuenta la contaminación acústica. Pero ya en los hospitales de nueva construcción siempre lo hacen a las afueras de lo que es el núcleo urbano para, digamos, aliviar esa contaminación acústica al entorno del hospital, que pocas veces se consigue, pero menos. La intención es esa de hacerlo a las afueras para esa intención. ujú. ¿Tú dirías que hay que intentar tener más en cuenta eso a la hora de dónde vamos a vivir y tal? Porque es verdad que, como has dicho, al final te puedes acostumbrar a eso, aunque vivas estresado a largo plazo te pase factura, pero vamos, yo conozco ancianos de 90 años que viven en el centro y ahí están, ¿no? Como mi tía abuela que vive en un sitio ahí en Chamartín, en Madrid, que tiene 92 años y la tía vive fenomenal en un piso, pero es verdad que a lo mejor luego hay mucho ruido. Pero bueno, también es verdad que tiene las ventanas estas que insonorizan y las paredes estas. Pero bueno, sí, yo Sí, creo que también. habría que Y tenerlo en también, pues cuenta. bueno, la percepción acústica también con la edad se va perdiendo y entonces como no más inmune, pero que no te afectan algunas frecuencias porque ya no las captas. No las captas en el oído, pero sí las puedes captar en el cuerpo algunas, ¿no? Pero bueno, yo te digo, si la casa está bien insonorizada, pues tienes como tu pequeña burbuja. Pero siempre es bueno pues alejarse un poquito, de vez en cuando ir al campo o un parque para no para que te vayas a vivir ahí, porque de lo que se trata es que tengas la coherencia mental suficiente para que tú puedas estar bien y centrado en cualquier parte y en cualquier entorno, pero sí va bien que de vez en cuando tomarte un respiro, como un descanso, unas pequeñas vacaciones a un lugar tranquilo para regenerarte un poquito y luego volver otra vez a la rutina diaria. O sea que los sonidos de la naturaleza te equilibran, todos. Sí, sí, constantemente todos, ya sea el del agua de la cascada, el del río, el de los pájaros, el del movimiento de las hojas, todo tiene como una vibración
armónica. O sea, no, nunca te va a estresar la naturaleza para nada. Me río porque por la mañana en mi terraza había un pájaro siempre que venía todas las mañanas y me despertaba, se ponía ahí en el balcón de al lado de mi casa y vamos, me daba una el pájaro a las 8 de la mañana todos los días, que no veas. Pero bueno, habrá que agradecerle que me estaba equilibrando en ese entonces el sonido Sí, sí, del sí. pájaro. Todos los sonidos de la naturaleza, incluso está estudiado de que todos los sonidos de la naturaleza equilibran, dan paz y dan calma. Ninguno es estresante. Pues fíjate, y que, o sea, que un paseo por la naturaleza todos los días de 10 20 minutos, ahí puede, o sea, incluso el mecer de las hojas, por ejemplo, de los árboles también. Sí, sí, exactamente. Con el mecer de las hojas, ese sonido ya te está afectando de una forma positiva en tu mente y en tu campo energético. Si es un campo lo bastante grande o un parque lo bastante grande que esté pues un poco más aislado del tráfico, pues ahí ya es suficiente como para tener como esa terapia, ¿no? Terapia vibracional de restauración energética. Vale, ¿y por qué? Ya has contado un poco por cómo empezaste con los sonidos escalares, pero ¿cómo los descubriste y cómo empezaste en este mundo? Porque esto no es algo que mucha gente conozca. Bueno, yo siempre he sido inquieto, siempre me ha gustado pues buscar lo que hay más allá, ¿no? Eh, otro tipo como de energías. Y el sonido pues se me hizo pues de una forma más accesible para una persona normal, más que construir distintas máquinas que también me atraían, pero digamos que el sonido era, digamos, la parte más accesible que uno puede tener en casa para poderlo estudiar, ya sea a través de un editor de audio, ya sea a través de vídeos de YouTube que te dicen cómo hacer determinadas cosas, pues a partir de ahí ya te vas educando, te vas formando y entonces ya cuando ya tienes una base ya bien hecha, entonces ya puedes estar experimentando con el sonido y luego probarlo por ti mismo. Mm, Qué bueno. ¿Tienes algún maestro o alguna persona que has dicho, he aprendido mucho de esto, por si hay alguien escuchándonos y que le interesa investigar sobre este tema? No, lo que he hecho yo es ver, bueno, al principio tenía pues un amigo que era músico que me inició en ese tipo de cosas, pero luego yo ya fui por mi cuenta y entonces ya pues están los típicos vídeos de YouTube, que hay un montón de tutoriales y ahí ya te vas formando. También hay libros, pero ahora los libros casi no se usan, pero se usa más Mm. lo que es lo audiovisual, lo que son los vídeos que te entran más y entonces ahí uno puede aprender cómo funciona el sonido, cómo funciona la vibración y poder iniciarse para tener esa como cultura sónica, por llamarlo de alguna forma, cultura vibracional, para aplicarlo a tu vida diaria. Y luego te he visto, Joaquín, que tienes un vídeo en tu canal de YouTube hablando de las estatuas estas que son del ejército chino, que eran, no sé si Sí, son de barro o de qué material son, pero son de que arcilla, sí. son de arcilla. ¿Por qué hacían esto? Sí. Bueno, en principio la arcilla tiene la conexión con la tierra, ¿no? Es como una forma simbólica de que el hombre proviene del polvo, proviene de la tierra, pues voy a hacerlo de donde proviene, que es una figurita como de arcilla, ¿no? Entonces ahí lo que yo muestro en el vídeo no es una visión arqueológica del descubrimiento, sino es una visión a través del taoísmo porque el taoísmo influye mucho en lo que es la cultura china y el taoísmo es muy simbólico, es muy energético y ahí lo que intentaron hacer es como un talismán en tres dimensiones con las figuras para un propósito, que ese propósito era la de la inmortalidad de ese emperador, que fue el primer emperador que unificó toda China, que es el primer emperador oficial de China, que quería, pues aparte de ser pues, el emperador de aquí de la tierra, de China, también quería ser emperador en el otro lado, ¿no? En el otro, cuando ya te mueres, en el otro plano, pues quería también, digamos que esa inmortalidad, ese poder, trasladarlo a otro plano, a otra dimensión, y por eso ordenó crear lo que se llama los guerreros de terracota, con todas esas Eso, los guerreros estructuras, terracota. para hacer ese talismán es como un ritual taoísta para ese propósito. Y él como tenía pues el poder
y la capacidad para poderlo hacer, pues tenía sus monjes a su servicio para que le pudieran hacer ese trabajo concreto. Claro, pero es que son ejércitos hechos prácticamente a escala humana e incluso hay algunas que son más grandes que los humanos, esas figuras. Es Sí, curioso sí. como el ejército de terracota. ¿En qué momento te ponen a hacer un ejército entero de arcilla? Que me parece muy Sí. curioso. Sí, sí, porque son 8.000 soldados, pero el 8 es como un número simbólico para el taoísmo que significa el infinito, ¿no? Y entonces, aunque a lo mejor no haya 8.000, que a lo mejor hay 8.020 o 7.900 y pico, no importa. Digamos que el número simbólico es el 8, ¿no? El 8 multiplicado por 1.000, porque esa cifra, ese 8 implica pues lo que es la inmortalidad y el infinito que se va multiplicando y exponenciando pues de esta forma. Por eso hicieron tantas figuras por este número 8. Mm. Vale, y el misterio de las pirámides, que la hemos comentado antes, porque aquí hay un montón de teorías alrededor del tema de las pirámides y yo no sé qué has investigado tú al respecto. ¿Tiene algo que ver las pirámides con el sonido o por qué las construyeron, por qué están en todo el mundo? ¿Esa incógnita se ha conseguido resolver? Bueno, hay muchas teorías. Algunas serán ciertas, otras no, pero todas coinciden que son como un resonador, son como una antena. Lo que es la energía vibracional de la pirámide, ya sea porque sea plana así o escalonada, no importa, emite un tono, emite una frecuencia, una energía y con la orientación que tienen por lo menos la orientación que tenían en ese tiempo, porque la orientación geomagnética al cabo de los años va cambiando y lo que hace 3.000 años estaba orientado al norte, ahora a lo mejor ha cambiado unos grados y no es el mismo norte de hoy que el norte de hace 3.000 años. Ujú, Por eso algunas estructuras no coinciden exactamente con el norte magnético que hay ahora en el 2026, porque no son los mismos grados que de hace 2.000 o 3.000 años, ¿no? Entonces la piedra continúa ahí, pero los grados magnéticos pues van cambiando, ¿no? Entonces eso se hizo para un propósito para esa época, en ese tiempo, y entonces en ese tiempo funcionaba como tenía que funcionar porque estaba perfectamente alineado. A día de hoy a lo mejor no funciona de una forma tan fina y acertada porque el tiempo ha hecho que estos grados pues se hayan modificado y no estén perfectamente alineados como los hicieron originalmente. Pero simplemente es un resonador, es una antena para crear como un campo para que la persona que esté ahí tenga que, digamos, como una zona séptica, vibracional, para el propósito de la expansión de la conciencia o hacer determinados tipos de rituales que se necesita de ese campo vibratorio necesario para hacer ese tipo de trabajos. antes comentabas que en el vacío no se puede escuchar nada. Y eso me ha Nada. surgido la pregunta de en el espacio, que siempre se dice, no, en el espacio no puedes escuchar ningún sonido. Claro, si toda la Tierra, todas las estrellas al explotar, el Sol, todo, hace un sonido, ¿cómo es que en el espacio, claro, no lo podemos escuchar? Pero sí, claro, si el espacio es casi todo vacío, Sí. más luego la materia oscura que hay que meterla ahí, que todavía no se sabe ni lo que es. Pues también me parece curioso que se puedan mandar, ¿no? Como sondas y tal, que dicen que la NASA ha enviado mensajes y que le han Es llegado que luego las mensajes. frecuencias, las frecuencias se pueden enviar, las frecuencias viajan perfectamente. Otra cosa es que tú lo puedas percibir con el oído. A ver, si tú estás en una estación espacial, ahí no está el vacío absoluto, porque tienen como una especie como de pequeña como gravedad artificial, tienen como una rotación, le han puesto oxígeno, le han puesto aire, no está el vacío, está sellado, está presurizado, ¿no? Y Mm. entonces ahí, lógicamente, se escucha todo. Pero fuera, al exterior, ahí no se tiene que escuchar nada. Hay experimentos, escuchar los sonidos del espacio o sonidos de planetas, pero a través de amplificadores, a través de sensores, y entonces el amplificador hace de que tú puedas escuchar una frecuencia que para tu oído no es audible, pero gracias a un amplificador lo puedes escuchar.
todo tiene su maña, todo tiene su truco para que pueda ser pues, percibido y escuchado. Pero de forma natural no escucharías nada. Vale, es que creo que yo no entiendo bien la diferencia entre sonido, vibración y frecuencia. Si me la puedes explicar. Y onda, porque onda es frecuencia o es vibración, cuéntame. La frecuencia es el ritmo. Por ejemplo, como los latidos tienen un ritmo, ¿no? Pam, 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 pam. Entonces, los latidos pueden ser más rápidos o más lentos, Vale. ¿no? Eso sería la frecuencia. ¿Vale? Luego está el ritmo, que el ritmo puede ser, puede subir, puede bajar, es decir, también puede ser como tú lo oyes, que de repente lo oyes más fuerte, más fuerte, más bajo, lo sientes como más fuerte, más flojo, ¿no? Entonces con ese ritmo. Entonces hay una serie como de parámetros de lo que es el ritmo, lo que es la frecuencia, lo que es el tono. El tono es una vibración fija, como un pitido, ¿de acuerdo? Y ese pitido es constante, que luego tú lo puedes mezclar, lo puedes acoplar a una frecuencia para darle un ritmo, para darle una entonación, para que sea como más agradable, más desagradable, pero ese tono siempre está fijo ahí. Ujú. A ver, hay programas de audio que tú puedes modificar y lo puedes subir, bajar y hacer lo que tú quieras, ¿no? Es decir, múltiples experimentos y luego probar lo que te sale, ¿no? Que a lo mejor te sale un desastre o a lo mejor has hecho una obra de arte. Y entonces ahí tienes, pues, digamos, el material necesario para experimentar sobre todos los parámetros que hay en lo que es el sonido. ¿Y la frecuencia es lo que produce una onda? ¿O es en la onda donde se contiene la información de la Hay frecuencia? muchos tipos de ondas. Hay ondas que son, como te he dicho antes, hay ondas. La onda es la propagación, tal como se propaga pues, esa frecuencia, que se puede propagar de una forma transversal, como te he dicho antes, de una forma que no es en la misma dirección que apuntas con la piedra o con lo que has empujado, y luego longitudinal, que va en la misma dirección que, por ejemplo, es el sonido. Pero, por ejemplo, los rayos gamma o las ondas de radio o un microondas, por ejemplo, o la electricidad electromagnética, pues no se transmite de esta forma longitudinal, se transmite transversal. Entonces, hay formas para modificarlo, pero cada frecuencia tiene su forma de propagación. Luego también está que si puede ser una onda sinusoidal, que tiene una forma como de ondas, y luego está lo que llaman la onda triangular, la onda cuadrada, que si la onda en forma de sierra, luego una onda pulsante, es decir, que es como que se apaga, se enciende, se apaga, se enciende, como con pulsos, como con latidos, ¿no? Entonces hay una serie como de herramientas que para eso pues, se necesita estudiar el sonido para poderlas entender y poderlas manipular. Vale, y entonces el sonido es la conjunción de onda, frecuencia, ritmo Sí. El y... sonido es cuando tú lo escuchas, es tu capacidad para percibir ese tipo de frecuencias, entonces se transforma en sonido, que es lo que tú escuchas, ¿vale? Cuando ya dejas de escucharlo, pues ya se llama infrasonido, que está por debajo de esa escala, o ultrasonido. Tanto el infrasonido como el ultrasonido no lo puedes escuchar, porque Vale. está fuera de tu margen de lo que tú interpretas con sonido, ¿no? Y entonces, pues a partir de ahí, pero todo desde el infrasonido más bajo, desde un hercio hasta, no sé, 50.000 hercios, que eso ya es alta frecuencia, es ultrasonido, todos te afectan, todos te pueden afectar. Todos te pueden afectar en tu cuerpo, todos te pueden afectar en tus emociones, todos te pueden afectar en tu salud, pero solo un rango pequeñito eres capaz de escucharlo. Ujú. De acuerdo. Pues muchas gracias, Joaquín. Quiero recordar a todos los oyentes que podéis seguir el canal de Joaquín de Ciencia del Éter, que os lo dejaré abajo en la descripción. Y me gustaría pedirte que si puedes dejar un último mensaje a la audiencia, tienes el espacio para hacerlo.
Muy bien. Pues yo recomiendo que visiten mis redes sociales, está tanto en TikTok como en Instagram como en YouTube, que es La Ciencia del Éter, y ahí hablo más específicamente de lo que es el sonido, de lo que es la energía escalar. Ahí tengo varios productos como es una máquina escalar, y luego también tengo esta serie como de sonidos que están disponibles en distintas plataformas de música, como ya he dicho antes, como Spotify, Apple Music, YouTube Music, Amazon, etcétera, con los nombres que he dicho antes, de sonidos escalares, y ahí pueden escuchar y ahí pueden comentar también cómo se han notado, cómo se han sentido. Tengo varios vídeos de YouTube como tutoriales de cómo escuchar estos sonidos, de qué se tratan estos sonidos, y luego, te digo, más adelante, dentro de poco tiempo, daré más herramientas de cómo manipular más los sonidos para que los puedas aprovechar y experimentar tú mismo con ellos, aparte de más sonidos que estoy preparando en estos últimos tiempos para poderlos ofrecer. Así que no dejen de seguirme en la Ciencia del Éter, porque ahí estarán al día de todas esas novedades de lo que es la energía vibracional, porque en sí, pues el éter y todo el tema que trato es de energías vibracionales, que es el campo que estudio. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y que tengas muy buen día y muy buena tarde y muy buen fin de semana. Bien, igualmente, que pases también un buen fin de semana y espero que tenga mucho éxito esta entrevista. Hasta luego.